Yo te adoro, contigo todo el día te alabaré. Todo el día te alabaré. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre siempre alabar. Hazme corazón puro, santo a ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Cantaré al Señor por siempre. Tú eres todo por mí. Cantaré al Señor por siempre. Tú eres todo por mí. Que el Señor te bendiga en este día. Te doy gracias por sintonizarte con nosotros. Seas bienvenido a la Iglesia Nueva Vida de San Jacinto y te invito a que sigas escuchando la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida. Nos da un placer, nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más, esperando en Dios que donde quiera que se encuentre, la presencia del Espíritu Santo llene sus vidas, llene sus hogares. Sabemos que nos escuchan, que nos están viendo en diferentes lugares, aún fuera de aquí de la ciudad y lejos de la ciudad, y agradecemos mucho de su tiempo, que nos dejen entrar a sus hogares, a sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que Dios le bendiga grandemente y que a través de la palabra Dios pueda bendecir su vida, Dios pueda hacer algo maravilloso en cada una de sus vidas. Así que le pedimos en esta hora que se quede con nosotros y vamos a escuchar la palabra, vamos a escudriñarla y ver unos pasajes muy importantes. La escritura que voy a estar leyendo se encuentra en el libro del profeta Malaquías y la palabra dice de la siguiente manera: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Vamos delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En esta hora, Padre Santo, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo a cada uno de los hogares donde nos están viendo. Pedimos que tu Espíritu Santo, que todo lo sabe y todo lo escudriña, pueda ver la necesidad espiritual y física que hay en cada hogar y puedas derramar tu bendición sobre cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, una vez más, vamos a estar viendo la palabra de Dios, vamos a estar pidiéndole a Dios que nos hable a través de su palabra. Los tiempos son difíciles, son duros, pero si no hay tiempos difíciles, si no hay tiempos duros, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas. La escritura que hemos leído, dicha por el profeta Malaquías, es una escritura donde Dios le reclama a su pueblo varias cosas. Su pueblo no está haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan. Cuando examinamos nuestra vida nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que posiblemente no agradan a Dios. Y yo quisiera que meditáramos cada uno de los que estamos escuchando. Seamos sinceros con nosotros mismos y meditemos en nuestra vida, meditemos en las cosas que nosotros hacemos y nos preguntemos, ¿estoy agradando a Dios en todo lo que hago? ¿Mi vida agrada a Dios? Si su respuesta es no, esperamos que Dios haga esos cambios y que nos deleitemos en su presencia. Cuando nosotros nos deleitamos en su presencia, Dios tiene muchas bendiciones para nuestras vidas y esas son las bendiciones que nosotros queremos recibir. Que Dios nos bendiga. A su pueblo, cuando el profeta escribe estas cosas, hay varias cosas que, que ellos están haciendo que no le agradan a Dios. Hay varias cosas que no le agradan a Dios y Dios se las reprocha para que
para que ellos se vuelvan de sus malos hábitos, de sus malos caminos, para agradar a Dios. Y este versículo que leímos es un versículo muy interesante que dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle? La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros agradarle? ¿Qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Y es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros logramos agradar a Dios, hay grandes bendiciones. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés encontramos algo muy interesante que dice, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de escoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esta escritura nos dice que el que agrada a Dios, Dios lo recompensa con sabiduría. Y qué hermosa es la sabiduría. La sabiduría que nos ayuda a cómo servir a Dios. La sabiduría que nos ayuda a cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Y la vida está llena de decisiones que tomamos. Y cuando nosotros nos dedicamos a agradar a Dios, Dios nos recompensa con sabiduría, con ciencia, conocimiento. Nos recompensa con gozo. El gozo es algo hermoso cuando lo tenemos. Ese gozo nos alienta, nos fortalece, nos da esperanza. Ese gozo nos da ganas de vivir, ganas de luchar, ganas de seguir adelante. Pero cuando no hay gozo en nuestras vidas, no sentimos los deseos de luchar, de seguir adelante, de empujar. Y ese gozo, esta sabiduría, esta ciencia, Dios nos la da cuando nosotros nos preocupamos en agradarlo. Por eso en esta hora mi deseo es de que nos escudriñemos a nosotros mismos y veamos en las cosas que nosotros practicamos, las cosas que hacemos y preguntarnos, ¿estoy agradando a Dios? Lo que hago agrado a Dios, mis decisiones agradan a Dios. Y créame que Dios quiere que nosotros le agrademos en todo lo que hacemos. Quisiera enseñarle unos obstáculos en nuestras vidas que pueden prevenirnos de agradar a Dios. Algunos obstáculos que no nos permiten agradar a Dios, porque yo sé que todos quisiéramos agradar a Dios. A veces no sabemos cómo, pero en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, debemos de preguntarnos que sobre todas las cosas que hacemos, que digamos, agradar a Dios debe de ser lo principal. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice de esta manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Y este puede ser un obstáculo cuando nosotros tratamos de buscar a Dios, nuestra fe. Si lo vamos a buscar, tiene que ser por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no lo hacemos con fe, viene la duda. Y yo estoy seguro que todos hemos tenido duda en un momento o en otro. Tenemos que creerle a Dios. Este es un obstáculo que se puede presentar en nuestra vida, el obstáculo de la incredulidad. Podemos decir, pero yo creo a Dios. Bueno, cuando nosotros creemos a Dios, se tiene que manifestar
el creerle a Dios. ¿Y cómo se puede manifestar? ¿Cómo podemos permitir que la incredulidad, o cómo vemos que esta incredulidad se manifiesta? Es cuando nosotros dudamos de lo que Dios es capaz de hacer, cuando nosotros dudamos de su poder, cuando nosotros dudamos de su amor, cuando nosotros mismos nos hacemos las preguntas, ¿y dónde está Dios? Cuando nosotros mismos nos preguntamos y a veces decimos que Dios no nos ama por las cosas que nos están pasando, todas estas son señales de incredulidad. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, no estamos agradando a Dios. Entonces, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que con fe acercarnos a Él creyendo que Él existe, que Él nos escucha, que Él nos mira. Y no solamente esto, pero sabemos que Él es galardonador o recompensa a todos aquellos que le buscan. Entonces, cuando no le buscamos, son señales de incredulidad. Pero cuando le buscamos con todo nuestro corazón, cuando le buscamos con fe, Él nos recompensa. Leíamos en Eclesiastés que nos recompensa con sabiduría, nos recompensa con ciencia, nos recompensa con gozo cuando nosotros lo buscamos. Dice su palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis con todo vuestro corazón. Esta es la forma de buscar a Dios, con todo nuestro corazón. Si lo quieres encontrar, tienes que buscarlo en su palabra. Tienes que leer su palabra. Tienes que buscar en su palabra y conocer y conocer y conocer de Él. Y entre más lees, más vas a conocer de Dios. Y entonces se manifestará lo que Él dijo, que Él es galardonador de los que le buscan. Hay un hombre que le buscó. Se llama Enoc. Enoc vivió hace muchísimos años. Y dice su palabra que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque fue traspuesto por Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre Enoc amaba a Dios sobre todas las cosas, lo amaba con todo su corazón. Y todos los días lo buscaba y caminaba con Dios. No literalmente de caminar con Dios, pero no necesitaba verlo. Él caminaba todos los días desde que se levantaba, caminaba con Dios. Era tanta la comunión que él tenía con Dios, que Dios decidió un día llevárselo. Se lo llevó, dice, no vio muerte, porque todo lo que él hacía agradaba a Dios. Dice la escritura que leímos que antes de que Enoc fuese traspuesto o fuese llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, la vida que él vivió fue manifiesta ante todos, fue manifestada que todo lo que él hacía agradaba a Dios. Todo lo que él hacía agradaba a Dios. ¿Se imagina? A veces se pone difícil. A veces es difícil agradar a Dios en todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Por eso es que hay grandes galardones. Cuando nosotros logramos llevar una vida que agrada a Dios. Porque a veces lo que nos agrada a nosotros va en contra de lo que le agrada a Dios.
Pero cuando nosotros le buscamos y buscamos sus fuerzas para poder hacer lo que a Él le agrada y no lo que a mí me agrada, Dios se complace y nos da galardones, nos da bendiciones, nos da de su presencia, nos da de su amor, nos da de su gozo y está para escuchar nuestras peticiones y eso es muy hermoso. Entonces le decía que uno de los obstáculos es la duda. La duda no es algo que se manifiesta aquí y decir yo no dudo que Dios existe, pero la duda es algo que se manifiesta en nuestro diario vivir. Si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estamos dudando en su palabra, estamos dudando en su poder y estamos dudando de Él. Y es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted cree que Él existe, si usted cree que Él está allí, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia y buscamos hacer las cosas que le agradan a Él que nos acompaña. Hay otra duda de la cual la Escritura nos habla. Y esta otra duda es la idolatría. La idolatría se manifiesta de muchas maneras, no solamente en ídolos, pero se manifiesta aún en las cosas que son primero en nuestras vidas. Aún se manifiesta cuando nosotros pensamos que nosotros somos lo máximo y nuestro ego es grande y nosotros queremos ser primero sobre todas las cosas. La idolatría se manifiesta en las cosas que nosotros adoramos, las cosas materiales, que nos hemos adueñado de todas ellas. Y las cosas materiales es lo primero en nuestra vida. Cuando Jesucristo nos enseñó que la vida del hombre no persiste en las cosas que poseéis o en los bienes que poseéis. La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre consiste en que conozcamos a Dios. Y a veces las cosas materiales vienen a ser nuestro Dios. Y pensemos en esto porque podemos conocer a Dios de diferentes maneras. Podemos saber cosas de Dios de diferentes maneras, pero agradarle a Dios es algo muy diferente. Es algo que tiene que salir de nuestro corazón, tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender a amar a Dios para poder dejar lo que sea parte de nuestra vida, que sea el todo de nuestra vida, que sea nuestra prioridad número uno. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos se fueron por el desierto. Pero recibieron bendiciones de Dios. Ellos recibieron todo lo que Dios les había dado. Ellos participaron del cruce del Mar Rojo. Participaron en el maná que Dios envió del cielo o el pan que Dios envió del cielo para alimentarlos todos esos años. Ellos bebieron de esas aguas que Dios sacó de la peña. Bebieron ellos, bebieron sus hijos, bebieron sus ganados y todos fueron saciados de todas las bendiciones que Dios les había dado. Pero sin embargo, aunque ellos participaron de todas estas bendiciones, Dios no se agradó de lo que había en su corazón, de la idolatría que había en su corazón, porque ellos participaron de esta idolatría adorando un becerro de oro, el cual hizo que Dios se disgustara de una gran manera, porque el poder de Dios se había manifestado muchas veces, pero ellos mostraron su idolatría. Otra de las cosas que son obstáculos en agradar a Dios es cuando participamos en las obras infructuosas de nuestra vida. En otras palabras, cuando participamos en cosas indebidas,
en cosas que no dan frutos buenos para Dios, entonces es cuando Dios no se agrada de estas cosas en las cuales participamos. Entonces, esos son los obstáculos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Y una vez más vamos a ver lo que Dios le dijo a su pueblo cuando comenzábamos en Malaquías. Dios les dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengáis piedad, de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle? Pero ¿cómo puedes agradar a Dios? El profeta le dice a su pueblo: pero ¿cómo vas a agradar a Dios viviendo de esta manera? ¿Cómo vas a agradar a Dios cuando Dios tiene muchas cosas que reprocharte? ¿Cómo podréis agradar a Dios viviendo esta clase de vida? Mi hermano, mi amigo, ¿y nosotros cómo podemos agradarle a Dios? Enoc agradó a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios antes de que Dios se lo llevara. ¿Sabías que un día viene Dios por su pueblo? Y para participar de ello, necesitamos agradar a Dios. No en unas cosas, sino agradarle con nuestra vida. ¿Difícil? Sí, es difícil. Porque no nacimos así, no estamos acostumbrados así. Pero podemos aprender a hacer cosas que agradan a Dios. Si nosotros le amamos o aprendemos a amarlo cada día, aprenderemos lo que es agradar a Dios. Y nuestro deseo va a ser agradarle a Dios. Por eso en esta hora mi consejo es que en todo lo que hagas, busca el agradar a Dios. En todo lo que decidas, que Dios se agrade. En todo lo que hables, que Dios se agrade. Porque esta vida está llena de circunstancias difíciles, de decisiones, de problemas. Está llena de tantas cosas. Vivimos en un mundo inseguro y necesitamos que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos tienda la mano. ¿Cuántas personas no tienen paz en sus vidas? Millones y millones. Vean las circunstancias cómo están afuera. No hay paz. Pero la persona que agrada a Dios, dice su palabra, que Dios la recompensa con sabiduría, con ciencia y con gozo y con muchas cosas más. Y mi deseo es que Dios te recompense, que Dios llene tu casa, llene tu vida de bendiciones, que Dios llene tu familia de paz, que llene tu familia de gozo. Eso es lo que importa, que vivamos en paz. Y la forma de recibir esa paz que viene del cielo es a través de Jesucristo. Su palabra dice que Él es el príncipe de paz. Si en tu vida no hay paz, Él es el príncipe de paz. Busca agradarlo y te darás cuenta cómo tu vida se va llenando de bendiciones, de paz, de gozo, de sabiduría que Dios te va a ir dando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en cada hogar que ha abierto sus puertas para recibirnos. Te pido, Padre, que tu presencia se manifieste de una manera especial, que entre a lo más profundo de nuestro corazón y nos enseñe las cosas que debemos de hacer para agradarte. Te pido por cada familia, por cada hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deseamos que Dios te bendiga y nos da mucho gusto que te hayas quedado con nosotros estos minutos. Te damos gracias. Te mandamos un saludo muy grande hasta allá donde te encuentres escuchándonos de parte de la Iglesia Nueva Vida. Su servidor Clemente Gómez les desea que Dios les bendiga.